El Consejo de Ministros ha sido denso e intenso. Se han acordado cosas que tienen que ver con la situación de YPF en Argentina, con la Corporación de Radiotelevisión Española, con las televisiones autonómicas, pero también, y como estaba previsto, con la reforma para la sanidad y un paquete de medidas que anticipa la reforma de la educación. Y en ese aspecto es en el que nos vamos a centrar esta noche en Debate en 30. Por eso nos acompaña Francisco Alonso, es presidente de la Asociación de Directivos de Enseñanza Secundaria. También está con nosotros Luis Rodríguez, es vicerrector de estudiantes de la Universidad de Oviedo. Juan Luis González es el secretario general de OTECAS, la Organización de Trabajadores de Enseñanza Concertada de Asturias, y también Luis Arias Argüelles Meres, que además de escritor es profesor de enseñanza secundaria. Muy buenas noches y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Como es norma, arrancamos con una pregunta para responder de forma muy breve. Les pedimos una palabra para que valoren este paquete de medidas que anticipa la reforma de la educación. Francisco. Buenas noches. Yo creo que decir medidas es un poco un eufemismo, ¿no? Es una manera de presentarlo suavemente. Yo creo que la palabra sería recorte en educación. Luis. En una palabra, preocupante. Juan Luis. Retroceso. Bochorno. Bochorno, esa última palabra, con la que enseguida abrimos debate, pero antes repasamos las principales medidas que se han acordado en Consejo de Ministros y que afectan a la educación. El Real Decreto Ley de Racionalización del Gasto en Educación Pública, aprobado hoy por el Gobierno, trae consigo un ajuste de 3.000 millones de euros. Aumenta un 20% el número de alumnos por aula, de 25 a 30 en educación primaria, de 30 a 36 en secundaria y formación profesional y de 35 a 42 en bachillerato. También se incrementan las horas de jornada lectiva para los profesores. La enseñanza universitaria ocupa un apartado importante dentro del paquete de medidas. Las universidades estarán sujetas a la ley de déficit y, por tanto, deberán cumplir con la sostenibilidad financiera impuesta por esta. De no hacerlo, podrán ser penalizadas. Frenazo a la contratación de profesores interinos y control de los excesos en la convocatoria de empleo público. Las bajas inferiores a 10 días serán cubiertas por personal del propio centro. Las instituciones académicas deben desglosar estas contrataciones con antelación en sus presupuestos. Más horas lectivas para el personal docente no dedicado a la investigación y precios más caros de matriculación para los alumnos. Hasta hoy, cada estudiante pagaba el 14,8% del coste total de su matrícula. A partir de ahora tendrá que abonar entre el 15 y el 20% en la primera convocatoria. Las sucesivas aumentan considerablemente. El Gobierno quiere estimular el rendimiento de los alumnos de forma que las segundas, terceras y cuartas convocatorias aumentaron su coste hasta el 40, 75 y el 100% sucesivamente. El Estado recuerda que subvenciona una media de 6.000 euros por cada universitario español. Cada vez que se repite, se está incurriendo nuevamente en ese mismo coste y, por tanto, parece que no tiene sentido que la parte de precio público que se cubre sea la misma para el estudiante que aprovecha el tiempo, que estudia y que obtiene los créditos a la primera ocasión que para el que lo hace a la segunda, tercera y cuarta. Igual criterio para la concesión de becas. Se mantienen los mismos umbrales económicos, pero aumentan los requisitos académicos. Se trata de primar así a los alumnos con las mejores notas. La primera pregunta directa para los cuatro es: ¿son medidas necesarias? Luis. Yo creo que es necesario, evidentemente, en la situación en la que estamos, reajustar el sector público. Yo no sé si estas son las mejores medidas o las medidas más correctas. A mí me parece que algunas de ellas, desde luego, no solamente no son necesarias, sino que son redundantes. Por ejemplo, por ir entrando en debate. Por ejemplo, incrementar el precio de las tasas universitarias, en lo que afecta más directamente a mi ámbito, a la universidad, no supone nada más que facilitar que aquellas personas que tengan unos mayores recursos se puedan permitir suspender, como acaba de decir acabamos de ver en el vídeo el ministro, indefinidamente. Sin embargo, si esto nos acompaña de una política de becas adecuadas, pues al final lo único que estaremos haciendo es volver a una brecha económica y no académica en los estudios. ¿Necesarias o no? Entra en debate. Yo no estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de comentar Luis. Yo creo que no son necesarias. Y yo creo que además van a perjudicar mucho al futuro, en este caso, el futuro de España, ¿no? Tenemos que salir de esta crisis, se sale con unos buenos
jóvenes formados, mantener este ritmo que teníamos. Y a mí me parece que justamente lo que están haciendo los gobiernos últimamente y estos últimos años es tomar medidas fáciles. Yo creo que justamente por eso el desapego de la ciudadanía con respecto a los políticos viene por esto. Yo creo que van a las medidas fáciles que podemos comentar más adelante. Luis. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo en que en un momento como este, y en cualquiera, pero especialmente en un momento como este, el dinero público debe gastarse con mucho cuidado y debe administrarse bien. Ahora bien, el recorte no tiene que ir por aquí, es decir, en bajar el sueldo de los profesores, como ya se bajó a todos los funcionarios, en ponernos a trabajar más horas, que ya no es el derecho del profesor o las condiciones de trabajo del profesor, sino que eso repercute también en la calidad de enseñanza de los alumnos. Entonces, los recortes tenían que ir por otro sitio muy distinto, es decir, que la administración se adelgazase en cargos digitales, en muchas cosas que nos son útiles, pero no en el aula, que es la escenificación de lo que es la enseñanza, de lo que es el aprendizaje. Desde luego, o sea, que un gobierno que diga que apuesta por la calidad de la enseñanza y lo primero que legisla sea aumentar el número de horas de los profesores y aumentar la ratio de los alumnos, desde luego incurre en una contradicción que, como decía al principio, me parece auténticamente bochornosa. Luis. Hombre, yo creo que en la época que estamos hay que procurar la eficiencia del sistema, de todo el sistema del servicio público educativo. Pero creo que las medidas están poco pensadas y algunas son muy perjudiciales. Concretamente, el derecho a la educación es un derecho del niño, ni es de los colegios ni de los profesores, es un derecho del niño, reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por la Declaración de los Derechos del Niño, así como la Carta Europea de Derechos Fundamentales, y creemos que con el incremento de alumnos por aula y con el incremento de horas lectivas del profesorado, que en la enseñanza concertada todos tenemos a razón de 25 horas lectivas, que nos parecen excesivas y que queremos equipararnos con los trabajadores de la enseñanza pública, pero no mediante el recorte de ellos, sino disminución de nuestra carga lectiva. Porque la tarea del profesor hoy en día, aparte de la docencia directa, lleva otras tareas añadidas que requieren mucha dedicación. Seguimos en debate, Francisco. No, bueno, sí, yo ahondar en esta situación, ¿no? Es decir, el aumento del número de alumnos por el aula, el aumento de horas del profesorado, esto va a implicar que las organizaciones en los centros no van a poder permitirse que el profesorado dedique tiempo a otras tareas importantes, pues atención a padres, actividades extraescolares, preparación de laboratorios, prácticas, etcétera. Y evidentemente lo que no puede decir una persona responsable, en este caso el ministro de Educación, es decir que no va a mermar la calidad de la enseñanza. Evidentemente nosotros, el trabajador de la enseñanza va a trabajar su horario que le pongan, pero va a tener más alumnos, por tanto la dedicación, yo creo que quien más lo va a sentir es la atención individualizada, que es uno de los factores que más se había apostado últimamente. ¿Estáis todos de acuerdo en ese argumento de Francisco? Que quien más lo va a notar son los alumnos. Ahí en la balanza hay dos aspectos sobre los controvertidos, sobre los que ya se ha valorado mucho en los últimos días. Uno es el coste que tendrá para el empleo en el sector de la educación, un paquete de medidas como estas, y el otro es ese, de la calidad de la enseñanza. ¿Cuál creéis que pesa más? Hombre, los dos pesan mucho, pero fundamentalmente es la calidad de la enseñanza la que más se va a resentir. Es decir, vamos a ver, tenemos un sistema educativo que los hechos demuestran o las estadísticas demuestran, como por ejemplo el informe PISA, que en cualquier caso es manifiestamente mejorable. No se reforma, por lo menos de momento, no se reforma ese sistema educativo, sino que, como decía antes, lo que se hace en principio es aumentar el número de horas del profesorado, con lo cual sus condiciones de trabajo empeoran y eso también tiene repercusiones, y aumentar el número de alumnos por aula, que también tiene repercusión en la calidad de enseñanza que puedan recibir, especialmente aquellos alumnos o aquella parte del alumnado que requiere, como decía antes, una atención especial, que por cierto, también habría que hablar, pero bueno, quizás fuera otro debate, pero por lo menos hay que enunciarlo, que de la misma manera que tiene que haber atención personalizada para alumnos con dificultades de aprendizaje, también hay que pensar en aquellos alumnos que ven un sistema educativo, digamos, muy flojo, que podrían dar mucho más de sí y que esos también deberían tener una atención grande, ¿no? Yo, si me permites, en esa idea, por supuesto, el alumnado con los horarios que tenemos ahora los profesores se permite. Yo dedico muchos recreos a atender este alumnado porque vienen a
preguntarme. Yo dedico ciertas horas a trabajar con este alumnado porque son ellos los que vienen, porque es el alumnado que tiene interés y que, digamos, es decir, pero justamente con el tiempo, si nos van a cargar en horario, esto va a ser imposible, por supuesto. En esa línea tenemos que ir. Yo creo que hay dos pilares aquí que no se pueden separar, y es que la calidad de la enseñanza y el tipo de formación y el tipo de apuesta educativa como país que vamos a hacer va a incidir necesariamente en la calidad en el empleo a medio plazo. Y parece que a veces nos olvidamos y que cuando se afrontan debates como este, pues son debates corporativistas, donde los que nos dedicamos a la enseñanza nos quejamos de que vayamos a tener más alumnos en clase o de que vayamos a cobrar menos, cosas a las que lamentablemente en los últimos años nos hemos tenido que ir acostumbrando. Pero es que está en juego precisamente la apuesta como país que tiene que hacer España. ¿A qué nos queremos dedicar en el futuro? ¿Vamos a ser un país que nos dediquemos únicamente a los servicios, a ser una especie de Florida de Europa, donde vengan los jubilados de países más ricos que sí invierten en I+D y en educación porcentajes que doblan aproximadamente el porcentaje que se invierte en España? Yo creo que esta reflexión es necesaria que se la planteen los políticos, y los que ahora y los que antes han tenido responsabilidades de gobierno. En cualquier caso, este es un paquete de medidas que se acuerda hoy en Consejo de Ministros, que presentaba en rueda de prensa precisamente el titular del Ministerio, Ignacio Wert, pero que luego van a tener que aplicar, modular, las comunidades autónomas. ¿Hay margen para gestionar este paquete de medidas de forma modulada aquí en Asturias, Juan Luis? A ver, yo lo que espero es que algunas de estas medidas que se dice que serán transitorias, concretamente la del incremento de ratio, pues que la Consejería de Educación en Asturias las module de forma muy flexible para evitar hacer a lo mejor fusiones de niveles, agrupamientos de niveles, que a la larga sean perjudiciales para el empleo y para la calidad educativa, y que a lo mejor pues que se podrían, si se trata con flexibilidad, pues procurar aplicarlas lo menos posible. Y además, perdona un segundín, que aquí en Asturias hay una peculiaridad que todavía salió el dato ayer, o sea, del declive demográfico tan grande, que también se manifiesta en la edad escolar, y en este sentido la masificación de alumnos por aula en Asturias en principio va a ser menos probable, yo creo, pues teniendo en cuenta este declive demográfico, que en otras comunidades. Esa variante de Asturias yo creo que sí puede darse en este sentido. Hay una medida que no estamos hablando de ella, no va a afectar a gran número de personas o de alumnos, pero a estos que les afecte yo creo que de una manera muy grave y negativa, y es, hasta ahora teníamos en los centros la obligatoriedad de ofertar dos bachilleres, dos modalidades de bachillerato, y ahora no es obligatorio. Por tanto, la propia administración puede eliminar uno o dos o todo el bachillerato de ciertos centros. Ahí va a afectar a poblaciones pequeñas que posiblemente van a estar más aisladas de los grandes núcleos de población, y por tanto eso va a ser una medida bastante grave. Sí, estoy completamente de acuerdo, y sobre todo pensando en las características que tiene Asturias, es decir, las malas infraestructuras y deficientes comunicaciones que hay entre las llamadas salas y el centro, que si un centro que está más o menos alejado, pues el chaval no puede, o la chica, el alumno no puede hacer el bachillerato en su localidad o en su concejo, ya esa familia va a tener que afrontar unos gastos antes de que empiecen los estudios universitarios, si es que los da de sí. Y esto, desde luego, socialmente yo creo que no es de recibo bajo ningún concepto, sobre todo en aquellos sitios donde la otra opción supone desplazamiento y un gasto mucho más grande para la familia. Hablando de la universidad, ¿os parece que el paquete de medidas condiciona la posibilidad de acceder a la universidad en función de la renta familiar? A mí, desde luego, me parece que, evidentemente, incrementar las tasas en los porcentajes en los que se está manejando, como ya he dicho antes y no me cansaré de insistir, tiene que llevar en paralelo, y yo de momento no lo he visto y es lo que he hecho en falta, un incremento adecuado en las becas. Se ha manifestado que se van a mantener los umbrales. Esos umbrales, realmente, para quien los conozca, son umbrales realmente muy bajos. Es decir, pocas personas acceden a la beca general, a la beca salario, a las becas más sustanciosas, y bueno, sí que es cierto que hay personas que pueden acceder a becas de movilidad, de transporte, pero realmente una beca que compense el desplazamiento que puede suponer para una familia media enviar a un hijo o una hija a estudiar fuera de la comunidad autónoma, porque recordemos que, por ejemplo, aquí en Asturias, como en otras 9 comunidades, solo hay una universidad pública. Entonces, quien no estudie aquí en Oviedo
no es que tenga que ir, no puede pasar de la Complutense a la Carlos III o a la Autónoma, como les pasa a los de Madrid, ¿no? Sino que tiene que irse de casa. Y que es difícil llegar a Oviedo desde Boal. Exactamente. También, muy difícil. Exactamente. Entonces yo creo que hay circunstancias que deben ponderarse. No es lo mismo pues legislar para Madrid que legislar para Barcelona o para Asturias, claro. Juan Luis, que antes quería intervenir. Y en el tema del bachiller, yo pienso que puede tener aspectos negativos, pero que también puede tener un aspecto positivo, de que algún instituto o colegio de esa forma sí pueda ofertar al menos un bachiller, que en el caso de que se exigieran dos, que no llegaría. Efectivamente. Lo que pasa es que limita también la oferta para los alumnos y para sus... Ya, pero en ese caso tenía que ser en lugares donde el desplazamiento no fuera una sangría económica para la familia, ¿no? En el caso de la universidad yo creo que también, desde hace mucho tiempo, hay muchas voces en el mundo universitario. Yo creo que nadie se podría oponer a que hubiese una reestructuración de títulos como la que se propone para que las universidades públicas no afrontemos titulaciones con muy pocos estudiantes. Pero claro, eso no es una reducción de coste a un efecto inmediato. Es decir, el profesorado, que es profesorado funcionario, profesorado estable, que está impartiendo esas titulaciones, ahora mismo con la legislación actual no se le puede desplazar de la Facultad de Humanidades de la Universidad X a otra universidad. Entonces, bueno, supone una reducción de coste, pero desde luego no a medio plazo. No, digo que en esa línea yo creo que justamente si el Gobierno se hubiese dedicado a hacer un estudio de estas características en la línea que comenta el compañero de la universidad, pues a lo mejor se podrían tomar ciertas medidas, pero aquí la única medida es evitar un gasto que va a ser perjudicial y que va a hacer que nuestros jóvenes salgan de la universidad o ciertas capas sociales no puedan permitir que sus hijos vayan a la universidad. Pero el sistema social español no es un sistema que está dirigido a que se ahorre o se tenga un dinero para ir a la universidad. Eso estaba cubierto, entonces este cambio evidentemente es un ataque directo a estas capas sociales. Perdona, si me permites, yo quería abundar en lo que dijo antes el vicerrector, con lo que estoy completamente de acuerdo, es decir, que se haga un planteamiento de qué país se quiere y qué objetivos a corto plazo hay. Me refiero, en una crisis política, económica, moral, etcétera, incluso mayor que la nuestra, la crisis del 98, la famosa crisis del 98, el famoso desastre, a partir de ahí se apostó por la Universidad Española y se nombraron rectores como Unamuno en Salamanca. Hubo una apuesta por los estudios universitarios que generó, entre otras cosas, la edad de plata no solo en literatura, sino en ciencia, en música, en pintura en España. Quiero decir que, entre otras crisis, lo que se hizo fue precisamente fomentar y reforzar los estudios universitarios como garantía de futuro. Y ahora parece que le está haciendo lo contrario ante esto. Por eso quería abundar en lo que tú decías, que estoy completamente de acuerdo. No hace falta ni siquiera irse al... Pero bueno, ese ejemplo yo creo que es significativo y valioso. Es un ejemplo muy válido, sino que se puede mirar, como para tantas otras cosas estamos mirando, a Alemania. En Alemania, uno de los gastos que no se ha recortado, y que precisamente porque no lo consideran un gasto, sino porque lo consideran una inversión, es el gasto en I+D, es decir, el gasto en educación superior y en la investigación y desarrollo. Y no solamente, y para que quede claro que no estoy arrimando únicamente el ascua a mi sardina, no solamente en la universidad, sino en la formación profesional superior, es decir, en toda la educación superior. Ahí se ha apostado y en Alemania no ha habido ningún tipo de recorte sobre las universidades, precisamente porque saben que lo que les caracteriza como país es una I+D y una tecnología de punta. De hecho, no hemos hablado de la formación profesional, pero igualmente, aunque no sea su ámbito directo, les propongo el asunto. Este paquete de medidas afecta a todo el mundo por igual, porque en el ámbito de la formación profesional ha quedado congelada hasta el curso 2014-2015 la implantación de los títulos de formación profesional de 2.000 horas lectivas, que son los de mayor cualificación. ¿Qué alternativas hay? A ver, es una asignatura pendiente en España desde hace muchísimo tiempo, la formación profesional, que todos los gobiernos, todos los políticos del ramo siempre dicen o siempre hablan de la necesidad de dignificar la formación profesional, siempre recuerdan que puede ser una salida para los jóvenes, pero eso es solo teoría, que luego no se llevan a la práctica unas medidas, unas políticas que de verdad la dignifiquen. Y una vez más se aplaza esta asignatura pendiente con lo que acabas de decir tú del plazo de los 2 años, cuando la formación profesional no solamente es tremendamente útil, o puede serlo, con vistas al futuro laboral de las personas que estudian, sino que también tiene que tener una puerta abierta, una pasarela a pasar a estudios universitarios si el alumnado en un momento dado quisiera. Y desde luego esa apuesta no hay ningún motivo y es muy negativo que se siga aplazando. Juan Luis.
en el tema de los recortes y relacionado también con la formación profesional, pero relacionado con toda la educación en general, sí. Yo creo que la educación es una inversión, ¿no? Es una inversión y es una inversión de futuro, a medio y a largo plazo. Entonces, tanto en educación profesional como en toda la educación, si se pone en peligro esa educación, quizás se esté comprometiendo las posibilidades de desarrollo futuras del país. Yo me pregunto si no estaremos equivocados como sociedad, es decir, tenemos una clase política que en los últimos, recientemente y en los últimos gobiernos, incluso, vamos a ver, es igual, se trató aquí un poco tangencialmente, bueno, pues creemos que hay ciertos servicios, sanidad, servicios sociales, educación, investigación y desarrollo, evidentemente cosas muy importantes que yo creo que justamente hay que apostar por ellas para mejora del país, pero partimos de una premisa, y a lo mejor es que hay que empezar a ir al peldaño anterior. Es decir, hay que ahorrar solamente en el gasto. El equilibrio del déficit puede venir también por mayores ingresos. Entonces, bueno, es un tema que no es directamente, pero claro, cada sector discutimos nuestros puntos de vista, intentamos llegar a acuerdos y ver qué es lo más importante, pero yo creo que a lo mejor puede ocurrir eso. No hay un gravamen a lo mejor a unas transacciones financieras, no a lo mejor hay un gravamen a unos movimientos de dinero. Entonces, el equilibrio del déficit no solamente es por los gastos. Entonces, la sociedad parece que estamos un poco ya aquí pues aletargados en el sentido de que cada uno discutimos. Ayer era de sanidad, mañana será de investigación y desarrollo. Yo estoy seguro que todo el mundo tiene razón, pero a lo mejor hay que empezar en ese otro nivel. Ya que hablamos de esas otras áreas sociales, como la de los servicios sociales, la de la sanidad, sí es verdad que parece que hay una cierta inquietud social por cómo le puede afectar en el día a día esos ajustes, esa reforma, por ejemplo, de la sanidad, que también se aprobaba hoy en Consejo de Ministros. ¿Creéis que existe la misma inquietud o sensibilidad con las medidas que se han adoptado hoy también en educación? Yo creo que sí, y además creo que hay otra cosa que bueno, a pesar de que la sociedad esta, como decías antes, parece que está muy aletargada, yo sí noto que cada vez hay más indignación, y no me refiero a los indignados ni al 15M, sino a la sociedad en general, ante ¿qué hecho? Ante el hecho de que a una persona sabe que va a tener que pagar una parte de las recetas que le dé el médico, que sus hijos o sus nietos van a acudir a aulas más masificadas, es decir, que se están tomando medidas que están deteriorando su calidad de vida y una serie de derechos que hasta ahora se tenían, y al mismo tiempo se ve que la mal llamada clase política sigue con sus canonjías, sigue con sus sinecuras, y que, a ver, a lo mejor el dinero que supone el sueldo de un político nombrado a dedo en unos presupuestos generales del Estado probablemente sea muy poco, pero el daño moral que hace que para casi todos haya recortes y para unos cuantos que se consideran privilegiados o actúan como si lo fueran, no, eso está generando mucha indignación y un malestar social que, si esto no se corrige, va a ir creciendo, y es un mal social grave. No, como dato, sí, en esa línea, que después que si el chocolate del oro, que si eso no afecta a la gran economía, hoy salía una noticia que un alcalde de una ciudad de unos 40.000 habitantes había subido el sueldo el 36%, o sea, había subido 18.000 euros. Yo me hizo pensar que a lo mejor con 18.000 euros contrataba un operario que a lo mejor era necesario en ese ayuntamiento, y el sueldo que tenía ya el alcalde ya era suficientemente por arriba de la media. Entonces, bueno, ese tipo de medidas yo creo que son las que moralmente están haciendo mucho daño. Mucho daño. Yo, en ese sentido, al principio de este debate manifesté que creo que es necesario, y lo sostengo, que la administración pública se redimensione, pero precisamente por ahí es por donde yo iba. Lo que tenemos que hacer es valorar en qué partidas es en las que podemos recortar. Efectivamente, se puede estudiar si se puede subir ingresos. En este sentido, a mí sí que me parece positivo, como profesor y en este cargo ahora mismo de gestión universitaria, y también como contribuyente, que, por ejemplo, se incorpore el principio de estabilidad presupuestaria a las universidades, que es una de las medidas que en el ámbito de la universidad se ha incorporado. Yo creo firmemente en ello, y de hecho en la Universidad de Oviedo llevamos 4 años reduciendo progresivamente una situación de deuda que teníamos e incluso cerrando presupuestos con superávit. Eso es a lo que me refería al principio. Creo que es una obligación como gestores públicos no gastar más de lo que tienes, pero claro, cuando ves que no en todas las administraciones se trabaja de la misma forma, pues realmente desmoraliza. Sí. La generación del baby boom de finales de los 60 y principios de los 70 compartió aula con grupos de 45 alumnos. Para muchos de los que nos ven, por lo tanto, esta noche, esa puede ser una realidad intrascendente en el sentido de, bueno, estamos aquí, tampoco fue tan grave. Esa misma generación
tuvo acceso quizá también a la universidad, un acceso que no tuvieron sus padres, y la cifra que se baraja hoy es que la matrícula universitaria podría costar entre 400 y 500 euros más 400 y 500 más al año de lo que están pagando los alumnos. ¿Estamos en una máquina del tiempo, viajando hacia atrás? Pero vamos a ver, en cuanto al número de alumnos por aula de esa generación, hay que tener en cuenta una cosa, es decir, la calidad de enseñanza pasa por una serie de requisitos que entre ellas es que esa ratio no sea muy grande. Pero claro, también tenía que haber un sistema educativo que funcionase y bueno, y no que el informe PISA, como decía antes, y otras muchas cosas, lo ponen de manifiesto lo contrario. Es decir, la calidad de enseñanza no solamente se mide por la ratio, que es un dato más, que es un requisito más, hay otros muchos, y desde luego el sistema educativo de esta generación que hablas, que estudió el BU y el COU, bueno, tenía un nivel académico desde mi punto de vista mucho más alto que el actual. Bueno, yo también pasé por aulas de 40 y como profesor también tuve aulas de 40, pero claro, la labor del profesorado hoy día es mucho más extensa. Yo recuerdo aquellos tiempos de profesor de bachillerato que las funciones que tenías que hacer eran otras y no tantas como ahora, no tenías tanta atención individualizada como nos obliga la norma hoy día, ni tenemos tampoco tal número de alumnos, porque en estos cambios legislativos, educativos, entró un número de asignaturas en la enseñanza secundaria y en el bachillerato, que no hago un juicio sobre ellas, no es el momento, que hace que el número de horas semanales sea muy pequeño, entonces el número de alumnos por profesor aumentó de una manera tremenda. En aquellos momentos teníamos 40 alumnos, unos alumnos con unas circunstancias distintas, sociales, de motivación, etcétera. Yo no estoy de acuerdo en que en mejores condiciones o que haya disminuido el nivel de conocimiento del alumnado, pero sí que tenían otra motivación, por tanto yo creo que no se puede comparar. Juan Luis. Hoy en día la atención de los alumnos creo que no es lo mismo que hace 25 años, 15 años, y que la tarea de enseñar requiere una dedicación mucho más individualizada, atención de alumnos de necesidades educativas especiales, coordinaciones, apoyos, adaptaciones curriculares, etcétera, que creo que el exceso de alumnos en clase hoy en día es más difícil y crea un mayor problema. Y en aquel momento las personas que estudiaban pues también eran menor, no era tanta población la que estudiaba como la de ahora, que eso también influye. Les pregunto una cuestión que es casi personal, pido permiso para ello, pero calculando que la media de una matrícula universitaria, y es una media aproximada, si me equivoco que me corrijan, puede estar sobre los 1.000 euros por curso, una matrícula universitaria de media. 500 euros más es un 50% más. Ustedes son todos titulados universitarios. Si tuvieran que estudiar el próximo curso con estas exigencias, ¿podrían volver a la universidad? Bueno, yo creo que estadísticamente la respuesta no va a ser muy significativa, ¿no? Es una coincidencia y yo creo que aquí los sociólogos posiblemente con un esfuerzo de la familia, pero bueno, yo repito que no es el caso porque va a haber mucha gente que no va a poder. Yo desde luego antes no sabía cómo mis padres cuadraban las cuentas, siendo de familia numerosa, hay 4 hermanos, y no sé cómo lograron que fuésemos los 4 a la universidad, y desde luego de lo que estoy seguro es de que con un incremento, si finalmente, que espero que no, si finalmente hay un incremento como el que se anuncia, no sé cómo podrían hacerlo, desde luego. Juan Luis. Yo creo que dificultaría mucho las posibilidades, requeriría un mayor esfuerzo de la familia, pero yo creo que además esto viene añadido a otros recortes y a otros costes que está teniendo la vida. Yo estaría tremendamente perjudicado por el hecho de que yo soy hijo de maestro de escuela, de lo que estoy muy orgulloso, por cierto, y teníamos matrícula gratuita todos aquellos familiares de los docentes, cosa que ahora no hay. Por lo menos, a lo mejor si es docente universitario el padre no lo sé, pero si es de otro ámbito de enseñanza no. Y eso, claro, para todas las familias docentes el incremento es grandísimo. Bueno, estamos en la recta final del programa, minuto y medio, les pido conclusión en 30. Francisco. Bueno, pues yo una conclusión rápida en 30 segundos. Yo creo que, bueno, pienso que no hay que tomar estas medidas que van a afectar negativamente a la calidad de la enseñanza y yo creo que, bueno, que se habló aquí un poco también que la sociedad debemos de seguir indignados, movilizarnos en el sentido democrático de la palabra para hacer que los políticos tengan una política que
que represente lo que quiere el ciudadano. Luis, en 30. Yo creo que cualquier subida de tasas universitarias debe acompañarse de una subida paralela de becas, como ya he manifestado. Juan Luis. Y yo creo que en todo caso la Administración debe garantizar la igualdad de oportunidades y debe de dotar el sistema educativo con los mismos criterios en todo el servicio público educativo. A ver, muy brevemente, yo creo que la LOGSE, generalizando mucho, nos convirtió al profesorado en bufones y en muñecos de pim pam pum, y que ahora con ahora este gobierno no cambia la LOGSE y encima nos hace trabajar en peores condiciones. Y con respecto al alumnado, que es lo más importante, me parece una estafa al alumnado que se le ofrezcan no solamente más gastos a la familia, sino medidas que repercuten negativamente en la calidad de enseñanza. Pues Francisco, Luis, Juan Luis y Luis, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche de viernes, también a ustedes por seguirnos un día más. Volvemos con más Debate en 30, será el próximo lunes a partir de las 9:30 en la segunda edición de TPA Noticias. Saben que pueden comentar el programa a través de Twitter y también en nuestra página web debateen30.com. Hasta el lunes, buen fin de semana.